Hello students, welcome to the English class. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a las clases de inglés. Unidad 3, semana 5. Sí, el día de hoy vamos a ver el tema Past Simple Regular Verbs. Recordemos que en la clase anterior vimos lo que eran los verbos regulares, pasado simple, verbos regulares, y tenían la terminación ed. ¿Sí? En este caso, los verbos irregulares son verbos que van a cambiar totalmente su escritura, por eso se llaman irregulares, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí en el libro, igual nos ponen, los agrupan. ¿Para qué? Para estudiarlos más fácilmente, ¿sí? Por ejemplo, el grupo A son los verbos que tienen la misma forma, tanto en la forma base como pasado simple y pasado participio, ¿no? Es el caso del verbo cut, que es el verbo cortar, que en presente simple, que en forma base es cut, en pasado simple es cut y en pasado participio es cut, igual, el mismo verbo, ¿sí? Luego tenemos el tercer grupo, que es igual, es la misma forma en pasado simple y pasado participio, ¿no? Lo que cambia es la forma base. Recordemos que los verbos de acá arriba era forma base, pasado simple y pasado participio eran iguales. En cambio, en la parte de acá abajo, grupo B, forma base es diferente, pero pasado simple y pasado participio son la misma forma, ¿sí? Por ahí tenemos los más conocidos que son el bring, que es el verbo llevar, bro en pasado simple, build, que es el verbo construir, built, buy, comprar, bought en pasado simple, catch, atrapar, cope en pasado simple, find, encontrar, found en pasado simple. Tenemos el verbo had, forma base, had, donde pasado simple, el verbo mantener, keep and kept. Y por aquí tenemos el made y el made. En el siguiente grupo vemos verbos que ya se diferencian, ¿sí? De la forma base, de la forma del pasado participio y de la forma en pasado simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos el verbo burn, que es el verbo encender, tiene la terminación T. Drink, terminación T. Learn, terminación T. Learn, que es el verbo aprender, terminación T. Smell, que es el verbo faltear, igual, terminación T. Por aquí tenemos el grupo C, que en cambio son verbos que igual no son diferentes las escrituras del verbo en forma base, en pasado simple y en pasado participio. Por ejemplo, el verbo comenzar, begin, began, begun. El verbo morder, bite, bit, bitten. El verbo romper, break, broke, broken. Verbo volar, fly, flew, flown. Tenemos el verbo dar, give, gave, given. Verbo conocer, know, knew, no. No. El verbo montar, ride, rode, reading, ¿sí? Y hay un último listado aquí para que ustedes puedan ingresar a revisar la materia y los verbos, ¿sí? Tiene las mismas reglas del pasado simple que vimos en los verbos regulares. Si yo quiero escribir una oración con estos verbos irregulares, en afirmativo igual, ¿no? Lo que hago es escribir el verbo en forma de pasado simple. Por ejemplo, el verbo escribir, su forma base es bright, pasado simple, bro. Y yo quiero escribir que yo escribí una carta, ¿no? Yo escribí pasado. I wrote a letter. Yo escribí una carta. Y yo quiero decir que yo no escribí esa carta. I didn't. Y el verbo vuelve a su forma base. ¿Por qué? Porque el auxiliar auxilia que el verbo no sufra cambios. Write a letter. ¿Sí? Yo no escribí esa carta. Yo no escribí una carta. Si quiero preguntar igual el auxiliar did I write the letter? ¿Por qué ya no brought si esa es la forma en pasado simple? Porque se encuentra en presencia del auxiliar. En presencia del auxiliar, el verbo vuelve a su forma base. ¿Sí? ¿Cómo yo me aprendo o cómo yo diferencio verbos regulares de verbos irregulares? Es la práctica, ¿sí?
La mayoría son verbos regulares, pero los verbos más conocidos en inglés son irregulares. Y es por eso que hay los listados para que usted pueda aprendérselos, ¿sí? Y reconocerlos. ¿Cuáles son regulares, cuáles son irregulares mediante la práctica? ¿Ok? Thank you, students, for your attention.